buenos días, Eliana, gracias por atendernos. Nicolás, muy buenos días. Efectivamente, desde el día 19 de agosto que se dio a conocer esta situación de la redención de pena del interno Antauro Humala, la Defensoría del Pueblo solicitó el expediente completo al INPE, lo cual ocurrió varios días después. Hemos hecho el análisis e hicimos un segundo pedido para ver si las sanciones que tuvo el interno en el penal se condecían con los días que le habían computado, además por un delito grave que esta redención opera por 7 días de trabajo a 1 día de prisión. Entonces, estábamos a la espera de las sanciones para verificar que todo se dio, porque lo que sí tiene claro la Defensoría del Pueblo es que el INPE puede dar la redención y hay muchísimos internos que están en esa situación. Sin embargo, el propio interno hizo unas declaraciones muy preocupantes, señalando de que él nunca había hecho esos trabajos, lo cual motivó a la Defensoría del Pueblo a través de la jefatura de su programa de asuntos penales y penitenciarios a mandar una comunicación al director del INPE, al doctor Omar Méndez, señalando básicamente 3 cosas. En primer lugar, que se haga una prolija y diligente investigación respecto a cómo operó la redención de la pena del interno a la luz de sus propias declaraciones en las que él señalaba que esas labores no hizo. Pero además de señalar que no las hizo, él ha referido que durante el tiempo de su reclusión se ha dedicado a escribir libros e incluso, algo de lo cual no tiene certeza la Defensoría y es el INPE quien tendría que evaluar, que habría una decisión judicial que ordenaba al INPE que se le pueda reconocer la producción intelectual en la escritura de 3 libros que inclusive han sido presentados en la Feria del Libro como parte del trabajo para la redención de pena. En segundo lugar, la Defensoría del Pueblo ha señalado al INPE que de verse responsabilidad bajo hecho sobre la firma de las planillas que han otorgado el beneficio, evalúen la nulidad de este acto administrativo, porque recordemos que esta redención puede darse en sede administrativa a través del INPE o a nivel judicial. Siendo en sede administrativa y de determinarse que hay irregularidades en la concesión del beneficio, sí el propio INPE podría anular la concesión del beneficio de redención de pena. Y lo tercero que hemos pedido al INPE es que comunique al Ministerio Público, porque al decirse que no se han hecho trabajos y haberse suscrito planillas en las que se convalidan hechos que no se condicen o condecirían con la verdad, habría incluso algunos aspectos penales, que investigar. Ahora, esto, yo de hecho, Eliana, he seguido este caso porque yo no entendí por qué no se le dio importancia en su momento, pero el 13 de junio el INPE emite una resolución denegando la solicitud de aplicación de los beneficios penitenciarios y de libertad a Antauro Humala. Pero en ese documento del 13 de junio, lo que se dice es que si se suma la pena cumplida más el 7 por 1, es decir, por cada 7 días trabajados o estudiados, un día de compensación o de pena cumplida, le faltaban en ese momento 1 mes y 12 días. O sea, no dice exactamente 1 mes y 12 días, pero lo que sí hace la diferencia, dice, todavía no se ha cumplido el tiempo si no tiene tanto, y a la hora de hacer sumas y restas, en realidad quedaba claro que faltaba 1 mes y 12 días, es decir, que él debía salir en libertad, según esa resolución denegatoria, o sea, que él estaba habilitado para salir en libertad el 25 de julio. O sea, que ya desde el 13 de junio, digamos, la decisión sobre qué se le computaba estaba tomada, ¿no? Efectivamente, eso es lo que la Defensoría también ve, y recordarás que se habla, porque es cierto que nadie le dio importancia a ello, y no es la primera vez que el interno lo pide. Cuando ya se habla de este tema, el 19 de agosto, como una probabilidad real, ya había varias solicitudes de él que le fueron denegadas por la falta de el cumplimiento del plazo, porque es el plazo más alto que hay para el delito que tiene, de 7 días de trabajo por 1 de redención de pena. Entonces, siendo esto así, hoy además sale una nueva declaración del interno en la que dice que sí habría firmado las planillas.
Entonces, estamos ante declaraciones que están poniendo en severa duda el trabajo que ha realizado el INPE. Por eso es que la Defensoría del Pueblo no dice si es nulo o no es nulo, porque no nos corresponde, pero sí tenemos la obligación de hacer el señalamiento al INPE para que puedan definir en una investigación que sea absolutamente imparcial, objetiva, célere, cómo se ha dado este beneficio. Porque lo otro que hay que decir, Nicolás, es que la Defensoría hace supervisiones permanentes a los penales y por redención de pena hay muchísimos internos e internas que demoran meses y meses para poder salir haciendo uso de este beneficio, incluso en situaciones en las que los cómputos son menores. Entonces sí tenemos la preocupación porque un caso tan sonado en el país tenga estos ribetes en los que el propio beneficiario de esta concesión hace declaraciones que ponen en cuestión al INPE. Claro, porque en un momento el reporte se supone que establece que él ha participado en cursos de manualidades que incluían elaboración de juguetes asociados a la figura de Hello Kitty o algo así, ¿no? Así es. Y él, sí, nosotros en hemos un primer momento dice que eso no era cierto, ¿no? Como si esto fuera degradante, no sé, pero no entiendo por qué. Pero luego ha salido a decir que sí, que en realidad sí firmó las planillas de haber participado en este tipo de clases, ¿no? De manualidades. Claro, y ahí nosotros cuando vamos por el tema de las sanciones administrativas que hubiera tenido como interno, es precisamente porque hacemos la revisión de todo el cómputo que se ha hecho, porque esto se firma en planillones, ¿no? Cada día que ha trabajado, luego hacen el cómputo y finalmente sale la resolución. Sin embargo, sí nos preocupó saber si estos días habían sido descontados de aquellos en los que el interno haya tenido sanciones. No tuvimos todavía esa respuesta y ahí es que sale la primera declaración del propio interno negando el trabajo hecho, con lo cual estaríamos ante una verdad material que está recogida en unas planillas de algo que en la práctica objetivamente no se hizo. Y ahí habría responsabilidad de quienes han intervenido en la firma de esas planillas. Pero hoy día ha salido a decir que sí habría firmado las planillas, porque si hay firmas ahí y obviamente eso es fácil de verificar. Pero en todo caso, el tema de fondo es si hizo o no hizo y qué trabajo hizo el interno en el penal para haberse beneficiado de la redención de pena y tener hoy en día su libertad. Claro, ahora el tema es que esto mirado desde una óptica política podría permitirle a Antauro Humala victimizarse, ¿no? Es decir, que está siendo objeto de una persecución, que se le quiere mantener en prisión pese a que ha adquirido el derecho, pero ¿usted ha contemplado, defensora, esta posibilidad? Bueno, es una posibilidad que existe, pero también un análisis que nosotros hemos hecho internamente es que en los penales tú puedes tener un trabajo en manualidades que es relevante para la resocialización de los internos, puedes tener un trabajo de producción intelectual y ahí lo que faltaría en el INPE es más bien poder ampliar la mirada de qué es lo que se considera como actividades para la redención o no de la pena. Claro. Ahora, vamos a ver, o sea, lo que ustedes en resumen están pidiendo es que se esclarezca y se investigue la verdad sobre esto, si realmente participó en estos cursos de manualidades o no, porque si no se acredita es verdad, el cálculo se habría hecho de manera irregular y todavía le faltaría pena por cumplir. Pero pasemos, por favor, defensora, a otro tema, que es el caso del congresista Freddy Díaz. La plataforma, el portal Epicentro, consiguió una entrevista con la víctima cuya identidad por supuesto se mantiene en reserva y yo no sé si nos permite escuchar un pequeño extracto de lo que ella dijo para poder abordar este tema. Sí, adelante por favor. Mientras más repita mi historia, si eso sirve de algo, pues lo voy a hacer. Así me duela, así me quiebre, así me ponga a llorar. Y después de esta entrevista estoy segura que voy a ir a mi casa y voy a estar peor. La forma en cómo
cómo me atacó sexualmente, para mí es humillante, muy humillante, pero no me importa, porque todo lo que quiero es verlo preso. Es tremendo el caso, ¿no? Es tremendo. Definitivamente, es un caso tremendo, Nicolás, lo hemos conocido desde que ella va al Ministerio de la Mujer a través del SEM a hacer la denuncia. Hoy vemos una mujer que exorciza esa humillación, ese dolor que siente, porque se da cuenta que está sola. Entonces nosotros desde la Defensoría hemos cuestionado, hemos pedido la detención preliminar en su momento. La justicia como que se pasmó un poco entendiendo que era un congresista y debía investigarse a nivel de una Fiscalía Suprema y no las especializadas, que es lo que corresponde. Sin embargo, vemos que esto da largas a la Comisión de Ética. Hemos hecho llegar un documento sustentando cuáles son las razones por las que nosotros creíamos que debía tener la suspensión. Se ha dado la suspensión, pero también es cierto que en la subcomisión de acusaciones está un pedido de desafuero y creemos que eso debe merituarse oportunamente en el Congreso de la República, porque a la luz de todo lo que ha ocurrido, esta víctima no solamente tiene un dicho que es consistente, coherente, que lo ha declarado en una cámara Gesell, es una víctima que ha pasado por el reconocimiento médico legal que da luces de cómo ella ha sido objeto de una violación sexual. Entonces estamos en un país en el que si no le vamos a hacer frente a aquellas personas que vulneran en esta forma execrable los derechos de una mujer, habiendo un nivel de poder encima, porque ella trabajaba en el despacho de ese congresista, créame que el resto de víctimas de violación sexual en el país estarán en una situación de desprotección y de desventaja frente a sus agresores, porque ellos regresan y regresan con más fuerza. Por eso es que creemos también que en el Ministerio Público la investigación debe ser diligente. Sabemos que ya hay un pedido de prisión, estaremos atentos en la Defensoría del Pueblo a que eso vaya a ocurrir. Y acá no es que ponemos la puntería contra la persona, las personas se tienen que hacer responsables de sus actos y si tienen un poder, en este caso de parlamentario, tienen que ejercerlo con la mayor honestidad y respetando a las personas. La violación sexual es un delito gravísimo y nosotros vamos a seguir detrás de este caso. Claro, lo que sorprendió ahí es que la Fiscalía, pese a la voluntad que por lo menos en el discurso ha expresado la fiscal de la Nación desde que se instaló, de cómo cambiar el tono y no solamente el tono, sino la actitud y la celeridad en los procesos. O sea, acá como que la Fiscalía se pasmó, ¿no? Porque ahí debió actuar inmediatamente y se perdieron los plazos de flagrancia, ¿no? Porque esto pudo tratarse como un caso de flagrancia, 2 días y detención, caso de detención preliminar. Luego hubo un pedido, el pedido de impedimento de salida del país, que cuando el congresista lleva con sus abogadas el pasaporte, es como que ya no tiene razón de ser, queda ahí, pero el señor ha estado en el Congreso, ha estado votando, ha estado dándonos muestras en el país de que la impunidad estaba presente. Y eso no puede ocurrir porque son muchísimas víctimas en el Perú que en ese caso han visto cómo la justicia no ha actuado con mano firme, con celeridad, para decir que las mujeres en este país se las respetan. Ahora, lo que está claro es que hay el testimonio de la víctima, hay el reporte del médico legista, hay además el comportamiento del congresista cuando la víctima llama a una persona a pedir ayuda, esta persona asiste. La actitud del congresista, en vez de enfrentar los hechos, es huir del lugar y desaparecer varios días. Y finalmente el descubrimiento, que es un anuncio que suena como a chantaje, que es verdad que yo estuve tomando alcohol, es verdad que tuve relaciones sexuales con una persona, lo cual ya debería ser suficiente razón para, en instalación del Congreso, para destituirlo, ¿no es cierto? Sino que además hubo 8 congresistas más conmigo. Es decir, que hubo 8 congresistas libando en las instalaciones del Congreso, ¿no?
Sí, y en ese tema yo me detengo porque, claro, la Defensoría pidió que la sesión de la suspensión sea una sesión pública y que lo único que se reserve era el nombre y la identidad de la víctima. De la víctima. Entendiendo que esa discusión se iba a dar sobre esos hechos. Sin embargo, esta se ha concentrado en, digamos, haber libado licor y dejar el resto para el Ministerio Público. Sin embargo, efectivamente ahí se da cuenta que han habido otros congresistas más libando en instalaciones del Congreso, no sabemos a ciencia cierta dónde, pero lo cierto es que el Congreso también debe tener regulaciones para sus propios parlamentarios, porque sí, a nivel interno hay regulaciones para los trabajadores y trabajadoras en el Congreso de la República. Sin embargo, si bien podrían ellos tener consideración, por decir, a brindis, pero las instalaciones públicas no pueden prestarse a ser lugares donde se libe el licor en forma indeterminada. Ahora, acá deberían ocurrir varias cosas, ¿no es cierto, defensora? Lo primero es saber quiénes son estos congresistas. Lo segundo, activar inmediatamente la comisión de acusaciones, la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Con todo lo que corresponde para empezar con Freddy Díaz. Nosotros consideramos el tema de la comisión de ética, que tendría también que hacer esa verificación, porque no se han dado los nombres en concreto, ¿no? Ya han ido saliendo los nombres, pero eso también da cuenta, si la comisión de ética empieza una investigación, de que el Congreso estaría respondiendo al país y teniendo una mano firme con congresistas que habrían utilizado con esos fines las instalaciones del Congreso. Y por supuesto, para nosotros es importante que la subcomisión se pronuncie sobre el desafuero, pero también en el nivel de la investigación penal. Nosotros exigimos que se pueda ver lo antes posible el pedido de prisión preventiva contra este congresista ya suspendido, que el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional del Perú pueda responder con las pruebas biológicas, toxicológicas que se ha actuado en relación a la víctima, porque claro, lo que tú decías es cierto, convenientemente el congresista no ha aparecido en esos días y no hay pruebas relevantes respecto al consumo de alcohol u otras sustancias y otras pruebas que tienen que ver con este tipo de delitos. Pero sí necesitamos urgencia, este tema necesita verse con urgencia, porque si no, el dejar que el tiempo pase hace que nos olvidemos y hay una víctima que silentemente está sufriendo. Sí, el problema es que una vez más, Eliana, ¿cuál es el mensaje? Yo hace unos días recordaba, me invitaron a la presentación del libro de Charlie Becerra, este extraordinario periodista, escritor, sobre Gringacho, este chico, sí, ¿no?, que ya era un homicida a los 13 años de edad, y la interrogante era qué era lo que pasaba con estos chicos y qué hacer para enfrentar esta situación, y ahí la discusión se trasladaba a los referentes morales, ¿no es cierto?, al ejemplo de conducta que deben imitar los chicos. Pero cuando los padres de la patria se emborrachan en las instalaciones del Congreso, ¿no es cierto?, y uno de ellos abusa sexualmente de una chica y pretende justificar su comportamiento o maniobra para evadir a la justicia, o sea, ¿qué ejemplo se le está dando a los jóvenes para que tengan una conducta como cómo tienen que comportarse los jóvenes, como estos congresistas? Ese es el ejemplo para el país. Y si a eso se agrega además la impunidad, la serenidad, la pasmosa calma con que se están tomando las cosas en el Congreso, ¿no? Así es, por eso es que la Defensoría permanentemente, a través de la Justicia para los Derechos de la Mujer, está haciendo pública la posición que tiene frente a este caso, porque hay una ética en la función pública que todos y todas estamos obligados a preservar, pero si esto cruza la frontera de beber licor, abusar sexualmente de una persona, negar, hay que pensar en la situación de la víctima, hay que pensar en la situación de los testigos que valientemente han dado su testimonio, en cómo la justicia tiene que actuar y precisamente qué mensaje le damos al país. Muchas gracias, defensora, por atendernos, ha sido muy gentil, como siempre.